Bueno, vamos a ver si entra todo, ¿eh? Aquí estamos, en la temperatura en Buenos Aires, María. 14 grados 3, Marcelo. Bueno, contrastar los dichos de la Presidenta de la República, del Ministro de Economía y del Jefe de Gabinete contra lo que la Presidenta misma dijo el día viernes en la ciudad de Rosario. Uno se pregunta frente a semejante giro, ¿qué hicieron? O sea, ¿qué fue ¿qué motivó a la Argentina a flirtear con el default y con el disparate durante una semana completa, de lunes a viernes, para que el viernes, justamente en el Día de la Bandera, la Presidenta dijera textualmente: la Argentina va a cumplir con el 100% de las deudas con todos los acreedores? Y me llama la atención también cómo ambas situaciones tan contrapuestas pueden generar el mismo entusiasmo en la misma gente. Sí, es verdad. Claro. Es verdad. El tema es aplaudir lo que sea, Marcelo. Es increíble, claro. Si hubo tanto entusiasmo en el oficialismo con sostener una postura cercana al default, como entusiasmo en celebrar la salida del mismo tema, ¿no? Se ve que el entusiasmo se debe repartir por algún formato. Nosotros no estamos en la fila del entusiasmo, pero la verdad es aleatorio. Gol de Argentina, ¡vamos! Gol de Irán, ¡vamos! A mí este primer fenómeno que me llamó tanto la atención, ¿no? Del entusiasmo con que la Argentina se encaminó hacia el suicidio, y el mismo entusiasmo con el que la Argentina después giró el día viernes. Es muy interesante mirar estos comentarios tan contrapuestos, dichos por la misma persona, con 4 días de diferencia. Pero bueno, eso fue lo que pasó el viernes pasado, que ha generado, como ustedes saben, apoyo de parte de la dirigencia política en general y de lo que se llama ahora el consenso de los economistas. El consenso de los economistas. Que estuvieron todos de acuerdo con, obviamente, este giro del presidente el día viernes. El mismo viernes, que no fue feriado en Estados Unidos, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street subieron 14%. Habían caído mucho durante la semana previa a la locura, y bueno, de la locura mejor dicho, y después el viernes hubo este repunte espectacular. Hemos leído este fin de semana que los fondos buitre están dispuestos a negociar, que el gobierno analiza estirar los plazos y buscar alguna manera de que esto se pueda encaminar. Hubo una curiosa solicitada publicada el día sábado en el diario The Wall Street Journal en Estados Unidos, cuyo contenido vamos a comentar después, pero subrayo que es muy rara. Hoy, lunes, ya los diarios cuentan que se espera para el día de hoy una suba en los mercados, como consecuencia de este giro que el gobierno pegó el día viernes. Se esperan fuertes subas en la bolsa, pone directamente el cronista. La Nación de esta mañana cuenta que hay una puja entre bancos para comprarle la deuda a los holdouts y financiar a la Argentina. Es decir, bancos que están dispuestos a pagarle al fondo del señor Singer lo que se le debe, para después emitir un bono y hacer con esto una salida financiada. Clarín cuenta esta mañana que ya se negocia con los fondos buitre y con los bancos justamente para evitar el default. Y atención con lo que cuentan esta mañana el cronista de Ámbito. El cronista dice que este intento del gobierno incluye negociar con los holdouts sin romper el canje, porque como ustedes saben hay cláusulas técnicas complicadas acá, que independientemente de que Argentina quiera pagar a los holdouts, guarda que no se dispare como consecuencia de este pago una complicación con el resto de los bonistas. Estamos claros que, en opinión de gente muy seria, entre ellos el doctor Melconian, por ejemplo, esto no es así, ¿no? Y que efectivamente, como consecuencia de que Argentina paga obligada a los holdouts, no se viola la cláusula que dice que toda oferta mejor que haga Argentina se le debe extender al resto de los bonistas que sí entraron en el canje. Al punto tal que esta mañana Ámbito Financiero pone en tapa una cifra que yo nunca había visto en mi vida toda junta. A ver, dale. Ámbito pone hoy: buitres planean pago en garantía, bancos buscan comprar juicio, pocas opciones para un acuerdo ante el posible reclamo de hasta 500.000 millones de dólares la pelota de quienes ingresaron a los canjes 2005 y 2010. A mí me parece personalmente que esto es un divague,
Pero les cumplen informarles que es lo que cuenta la tapa de ámbito financiero de esta mañana, que el gobierno teme, o en todo caso temerá ámbito financiero, que como consecuencia de pagar 1.000 millones al fondo Elliott o MNL, se disparen controversias por semejante cifra que excede y por mucho el PBI de la República Argentina. Claro. Lo dice ámbito. Raro, digamos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, acá estamos, seguimos estando frente al tema más importante que presenta la actualidad argentina por estos días, la perspectiva de un default, y si efectivamente, como esta mañana sugiere nuestro amigo Carlos Pañi en la etapa del Diario de la Nación, en su columna de los días lunes, todavía es temprano para festejar. ¿Ah, sí? Y bueno, veremos, sí. ¿no? Y claro, esto no va a ser fácil. No va a ser fácil porque, primero, porque no era fácil, y segundo, porque el gobierno hizo unas macanas tan grandes durante una semana seguida que me parece que esas macanas todavía pueden complicar la solución, ¿no? Un capricho así grito no vamos a ningún lado. A ningún lado, señor. Bueno, acá estamos, con el tema número 1, la temperatura María en la ciudad de Buenos Aires. 14 grados 3 décimas. Bueno, el segundo tema se llama José María Campagnoli. Se supone que mañana martes o el miércoles, a lo sumo, el fiscal Campagnoli va a ser destituido de su cargo, a pesar de que hay gente que supone que hay todavía alguna perspectiva de que cambien algunos votos en el tribunal que lo está enjuiciando y que el fiscal pueda zafar. Veremos, es un tema bien polémico, como lo sigue siendo el caso del vicepresidente Boudou, que incluye varios temas. Por ejemplo, que se va de viaje esta semana a Centroamérica. ¿Ah, sí? Dicen que para evitar la declaración por el tema del auto, pero el gobierno... estamos claros, pero muy claros, que al menos hasta ahora la protección a Boudou sigue estando vigente y que, bueno, la Presidenta lo llevó a Rosario y por lo que yo hablé con algún senador el fin de semana, no hay ninguna perspectiva de que lo saquen, ¿no? Excepto que él resuelva por las de él tomarse licencia. Total que se va de viaje. Esta semana concluyen las declaraciones indagatorias de este periodo del juicio con la declaración del señor Núñez Carmona, muy esperada por todo el mundo, y de un secretario o jefe de asesores de Boudou llamado Forcieri. Sobre Núñez Carmona hay un conjunto de especulaciones, y las ha habido durante todo el fin de semana, respecto de qué es lo que va a decir el hombre, si va a decir una cosa o va a decir la otra, si va, si no va. ¿Será que esta vez va ahí? ¿La tercera es la vencida o no? Lo que sea. Bueno, después tenemos que avanza, además de la causa por los papeles truchos de un auto que parece que se trucharon para evitar un problema en un divorcio, la justicia avanza con un asunto de compra de autos realizados por el Ministerio de Economía sin licitación, también parece que bastante controvertida. Han aparecido testimonios adicionales a los que ya se conocían que vinculan a Jean Boudou con la compañía Chicone, y además se suma alguna reactivación en la investigación por la causa a este señor Carlos Liuzzi, el número 2 de Carlos Zanini, por contratar consultoras ligadas a él para darle servicios a su propia oficina. Así que el cuadro de cosas sigue siendo tan complicado como el que había hace unos cuantos días con el asunto. Bueno, además de los temas vinculados a los fondos buitre y a los casos que todo el mundo conoce, en el plano económico les cuento que lo de Moyano, hay un paro. Se habían anunciado paros sorpresivos durante el fin de semana que no ocurrieron, pero aparentemente han ocurrido anoche. Así es. Con alguna complicación por el tema de los transportes caudales. Podrían faltar billetes, dice la Nación de hoy, en los cajeros, y la medida podría extenderse al suministro de combustibles en las próximas horas. Vamos a ver con detalle el asunto durante el programa de esta mañana. Además tenemos en la semana paro en las universidades, si es que no se destraba el conflicto en el día de hoy. La agenda económica incluye datos respecto de que el consumo y su caída abarca básicamente a todos los sectores de la economía, profundizado en el mes de mayo, con bajas en todos los planos de la vida económica del país. Bancos y consultoras han pronosticado este fin de semana, independientemente del tema de los holdouts, una inflación del 39% para el año y una caída del PBI del 2%. ¿Qué tal? Fíjense el panorama, es decir, vamos a hacer una cosa, supongamos que se despeje el problema de los fondos buitre, ¿no? Ahora, estamos enfrentados a una economía que tiene 2% de caída y 40% de inflación. No es chiste, es un tema bien delicado. Bueno, después tenemos al doctor Labaña, que ha ratificado esto en un reportaje que dio el fin de semana en el diario Clarín,
él dice que la economía cae por un tobogán. ¿Por un tobogán? Sí, sí. Y no vemos, dice, el final de la recesión. Entre las plantas que van cerrando cada día, esta vuelta le tocó el turno el viernes o el jueves, comentamos el caso de la fábrica de termotanques RIM, sí. Pues ahora es el caso de la aceleradora Philco, cuya planta en Catamarca ha suspendido a la gente porque no puede producir heladeras Philco. Bueno, después tenemos un dato de esta mañana interesante respecto de el tema del impuesto a las ganancias. Se paga el doble que hace 2 años, dice el Clarín, porque no se han actualizado las escalas, ni se ajustó finalmente el mínimo no imponible. Bueno, un dato rarísimo. ¿Vieron que hubo una encuesta sobre el tema de los subsidios? En los casos del gas y del agua. Sí. Solamente el 5% de los hogares han pedido que se les mantengan los subsidios. Qué raro, ¿no? Sí. Sí, no, obviamente la gente es sensata, qué sé yo, bastante más sensata que su dirigente. Bueno, y el último dato que les doy en el plano económico es que hoy La Nación cuenta que el gobierno busca retomar la iniciativa política y económica, lo vamos a contar después, pero podría haber algún intento de reactivar la venta de autos en cuotas y de reactivar un poco esta caída del consumo que les comenté. Lo cuenta esta mañana Mariano Barrio de La Nación. Veremos en la semana qué significa esto. Ayer volvieron los cortes ahí en Gualeguaychú. Sí, por la pastera. Sí, siguiendo nuestra tesis de que todos los problemas en la Argentina tienden a agravarse en vez de resolverse. Otra vez lo mismo, el conflicto con los uruguayos. Hubo gran parte del día el puente de Gualeguaychú cortado. Durante el fin de semana el diario Perfil se ocupó del asunto y dijo que el canciller Timerman prepara para el presidente un menú de represalias contra el Uruguay. Un menú. Sí. Con una cierta visión paternalista, el presidente del Uruguay dijo hace horas: hay que ver cómo ayudamos a la Argentina. Parece mentira. Qué increíble. Te lo juro, sí, eso dijo. Sí. Pero Timerman, ¿qué hace? Bueno, está haciendo esto, prepara un menú de alternativas. Un alcahuete de la presidencia. Bueno, tranquilo, prepara, se lo va a pedir al presidente, un menú confidencial, dice el Perfil, para atacar al Uruguay en diversos planos, veremos en cuáles, qué sé yo. Oxígeno, qué buen día. ¿Qué dice Marcelo? Te elija, quédese de este lado o de aquel, pero hágalo rápido porque porque sabemos. No voy a poder cruzar más, Marcelo. No sabemos. Se viene la guerra. Bueno, quédese, después charlamos. Temas políticos pocos el fin de semana. Habló Mauricio Macri. ¿Qué dice Macri? Macri ha dicho básicamente que no hay chances de una alianza ni con Massa ni con Scioli. La verdad, se me ocurre decir una cosa así como del que me sale de adentro. Qué pena, ¿no? Sí. Bueno, después ha sido noticia Daniel Scioli y el gobernador de la provincia de Entre Ríos, el gobernador Ulibarri. Scioli básicamente fue a Rosario. O sea, Scioli produjo un diagnóstico el día viernes o el día jueves respecto de que Argentina no podía no arreglar el tema y que había que pagar. Eso se cumplió, efectivamente, pero Scioli no fue a Rosario. Mientras el presidente hablaba allí, Scioli presidía un acto gigantesco en la escuela Bucetich, se llama así, ¿no? La de la policía bonaerense. Sí, Juan Bucetich. Y el gobernador de la provincia de Entre Ríos publicó en varios diarios una enorme solicitada presentando la idea de un gran acuerdo nacional, imagino yo, para sostener su precandidatura a presidente por el Frente para la Victoria. En el plano de la inseguridad tenemos diversos temas. Dato interesante: desde que se arrancó la emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires, es abatido en la provincia un delincuente cada 36 horas. Hubo en 75 días 49 malvivientes, contó La Nación de ayer, muertos en tiroteos con la policía bonaerense en diversos puntos de la provincia. Ayer también el diario Clarín dio cuenta de cómo se extiende el fenómeno de poner cercos eléctricos en las casas, en general, tanto en la provincia como en la misma ciudad de Buenos Aires. Parece mentira. Tuvimos diversos temas de ajustes narcos bien complicados. El más tremendo, el que ocurrió en Moreno, cuando unos tipos balearon a un señor con su bebita en brazos. Le metieron 29 tiros. 29 tiros, sí, efectivamente. En lo que
por el momento se concluyó. ¿Te das cuenta la idea? Si un señor con una bebita le meten 29 tiros a ambos. Qué terrible. Bueno, después tenemos un problema también importante acá en la villa, acá en Lugano, en la villa que se llama el Papa Francisco, que fue tomada por los narcos, y que hay ataques contra vecinos que los denuncian, tanto con balas como con piedras, un tema que ocurre acá en Lugano y que, bueno, da cuenta del nivel de cercanía y de violencia que tiene el asunto. Lo mismo ocurre en Rosario, que una familia, ustedes han visto el tema por la televisión, la familia Abaca de apellido, marcó un narcotraficante ante la policía y desde ese momento no paran de balear en la casa todos los santos días de la vida. Y en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, hubo este fin de semana 4 muertos en diversos episodios de violencia, sumando 78 homicidios en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, durante lo que va de este año. Y aquí en Barracas, este fin de semana, hubo un episodio también dramático con una anciana y su hija, que fueron asesinadas a cuchillazos, 86 años la mamá, 63 la hija. Nadie tiene muy claro por el momento cuál fue la razón por la cual ocurrió esto. Y rápidamente, para terminar el resumen de hoy, les cuento cómo está el mundo por estas horas, si les parece bien. Hasta acá me siguieron. Sí, muy bien. Lo más importante que pasa en Irak. Es un tema que nosotros no estamos siguiendo, por lo menos por ahora, pero hay un problema muy grave en Irak porque hay un grupo de integristas islámicos que está avanzando sobre Irak y el mundo medio que no sabe qué hacer con esta gente. Bueno, Estados Unidos manda algunas tropas, pero ciertamente parece que una guerra en Irak es inviable, así como lo veremos. La otra es que fue condenado a muerte tanto él, el líder, como 183 opositores condenados a muerte en Egipto. Fíjense la magnitud de la cifra que les digo. La justicia ratificó la pena capital para 183 opositores políticos en Egipto, que es un país bastante avanzado en comparación con el resto de los países de la región. Hay muchos problemas en Nigeria, rival de la Argentina, el día miércoles. Sí, como consecuencia de este grupo islámico Boko Haram, que tiene a un conjunto de gente secuestrada, de chicas, y hay mucha violencia, el tema del país está también complicado. Ni les cuento Venezuela. Venezuela, saben que renunció, o lo echaron, o lo que sea, el ministro de Economía, y el señor Dieterich, que es el creador de la idea del socialismo del siglo XXI, acaba de decir que el gobierno del presidente Maduro es de los gobiernos más ineptos de la historia. Terrible. Bueno, vuelve a los diarios el tema del avión de la compañía de Malasia. ¿Otra vez? ¿No? Sí, en el fondo del mar. Los investigadores han revivido la investigación sobre el piloto como consecuencia de que suponen que el simulador que tiene en su casa es una pista de que el piloto fue quien produjo la tragedia. El primer laburo que va a tener el nuevo rey de España, el rey Felipe, ¿cuál es? Es ir a Cataluña a arreglar el despelote que tienen los españoles con los catalanes. Lindo lío. El primer laburo. Que no sabemos cómo le va a ir. Bueno, y después leyeron lo que pasó en Gran Bretaña con los pasaportes. ¿Qué pasó? No se puede creer. ¿Qué pasó? Se inventó un pasaporte nuevo en Gran Bretaña, como acá. Sí. Pero falló. ¿Cómo falló? Sí, y acá podemos decir que esta vuelta a la Argentina ha logrado hacer algo que el mundo no consigue hacer, cambiar con éxito un pasaporte. Entonces falló, y de 460.000 pasaportes pedidos, aparentemente solo 30.000 personas lograron conseguir el pasaporte. Esto se llama en la prensa británica la crisis de los pasaportes. Entonces el ministro del área, creo que es una señora, la ministra de Turismo, se llama Helen Grant, se le ocurrió decir: bueno, señores, no se preocupen, Inglaterra está lleno de lugares lindos para tomarse vacaciones, porque esta época de vacaciones es allá. No me vas a decir. Claro, el verano. Los ingleses van mucho a España de vacaciones. Buscan el calorcito. Así que bueno, nada, hay un despelote que ni les cuento. Señores, así está el mundo y la Argentina. En síntesis, esto fue lo importante. En esta mañana de lunes 23 de junio de 2014. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 14.3, pero hay un par de escándalos más, Marcelo. No, después los comentamos, no te preocupes. Sí. ¿Eh? Sí.
sé las ¿Qué pasó, razones por las María? cuales la selección no termina de jugar bien. Bueno, ¿Por qué, después me lo vas a María? contar. Si me dejan hacer mi resumen, se las Después me lo contás, ¿sí? Sí, Marcelito, un amigo venezolano me decía, vivo en un país donde mi celular es más inteligente que mi presidente.